Quiero mostrarles a los lugares que van las personas que viven acá, no los turistas, las personas que van acá. Qué delicioso eso. Frijolitos con chicharrón, arrocito. Típico para desayunar. Las piedras que hay acá no son piedras normales de ríos, sino que es una piedra caliza. Bueno, iniciamos y ahora nos movimos del lugar. Andamos aquí recogiendo mercadería, hombre. Un día normal en Petén, un día... ¿Cómo es que la gente lleva su día a día aquí en Petén? Creo que es algo curioso saber cómo la gente se maneja alrededor de su día, cómo es que hace las actividades cotidianas que nosotros hacemos, pero en otro departamento totalmente alejado de nuestra estadía. Vamos a ver, ahorita venimos a traer una mercadería acá y después vamos a irnos a otro lugar. Ahí les voy a grabar y van a ver. Acá caminando por la terminal de buses luego de un día cansado. Ni siquiera ha terminado el día, ya ando sudando literal. La temperatura acá sí se siente bastante potente, está caluroso. Me imagino que es por la selva, por la humedad que produce. Pero no vamos a seguir trabajando sin antes echarnos un taquito aquí en la terminal. Vamos a ver qué nos ofrece acá la terminal. Ufa, la verdad que acá en el Petén el clima sí está poderoso. Poderoso, de sudado, como no tienen idea. Yo creo que ya me bajé mis 5 libras. Pero sí, vamos a ver qué nos ofrecen acá. Vamos a preguntar. Pollo frito, pollo guisado, bistec de res, pollo cebollado, pollo así asado, ya sé, carne, Carnita de plancha, sí, asado, y algo más como para el desayuno, como huevito, pacaya, chile, yocote, coliflor. Frijoles con chicharrón. ¿Ah? Frijoles con chicharrón. Hay frijoles así con chicharrón. Unos frijolitos así con chicharrón, vamos a probarlos. Vamos a clavarle el diente. Vamos a echarle el diente a unos frijolitos con chicharrón, vamos a ver qué tan buenos están. Qué delicioso eso. Frijolitos con chicharrón, arrocito. Típico para desayunar. Es algo muy común que yo he visto a los lugares que he ido, que donde te ofrecen desayunos en los mercados, no son los típicos desayunos que cree la gente en Guatemala, que frijolitos, huevitos, no. Que tu carnita, que tus pacayas, como que fuera almuerzo, literal, como que fuera almuerzo. Uy, miren eso, delicioso. Saludcita, vamos a comer acá y vamos a seguir con el recorrido, bueno. Por fin llegamos al lugar escondido después de toda la jornada, después de un día normal acá en Petén, no como turistas, sino como un residente. Y quiero mostrarles a los lugares que van las personas que viven acá, no los turistas, las personas que van acá. Yo me quedé impresionado porque la verdad son lugares que, primero, no hay mucha afluencia de personas. Segundo, se ve muy conservado, o sea, está natural, no hay tanta alteración por el hombre. Y las vistas y todo lo demás, impresionante. Yo estoy maravillado de lo que les voy a mostrar y quiero que ustedes lo puedan ver conmigo. Así que preparen, deleiten sus ojos para lo que viene. ¿Y qué dijeron ustedes? ¿El Jesus solamente nos va a mostrar allá o no? Ahora nos vamos a meter con la GoPro y unas tomas de dron que van a estar fabulosas, así que de aquí en adelante vamos a pasar al agua, vamos a meternos esa agüita que está deliciosa, así que ¡vámonos! Y así es como se pasa una bonita tarde, una tarde deliciosa, comiendo aquí a la orilla del lago de Petén Itzá. Hermoso. Acaba un dato que me dejó sorprendido, y es que cuando nos metimos al agua,
Las piedras que hay acá no son piedras normales de ríos, sino que es una piedra caliza, blanca totalmente, por eso que se puede ver el fondo, se refleja. Cuando uno se mete ahí también son puras piedras calizas, no hay piedra normal de la de río. Y está calientita, así toda la orilla, así como lo ven, está ahí calientita, no hay oleaje como tal, el agua es cálida. Se puede meter uno más para ahí, puede ver casi que el fondo. Si uno se va un poquito más adentro, si ya se empieza a tornar frío. Se pueden ver incluso cómo pasan los peces ahí cerca de nosotros. Está hermoso. Yo me voy a echar mi almuercito y después ya veremos. Bueno, desde el bello y hermoso Sacpuy nosotros terminamos nuestro recorrido. Fue emocionante vivir un día como un poblador de Petén. De veras que hacen un montón de actividades. El trabajo pues es cansado, pero es bonito la recompensa que uno tiene. Puede ir a cualquier lugar en un instante a pasársela bien, a relajarse después del trabajo. Si se dan cuenta, estoy aquí en una laguna en Sacpuy. Más adelante está donde me estoy quedando. Buenísimo, si yo quiero me puedo venir a nadar ahí. Buenísimo. Y aparte de eso uno se encuentra buenos amigos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Aquí con mi amiguito el perruno nos despedimos sin antes recordarles que se suscriban al canal, que estén atentos a los siguientes videos y que sobre todo nos sigan, ¿verdad que sí? Sí, sigan a Jesus es el mejor de todos. Ah, ya, confirmadísimo. Bueno pues, patojos, yo los dejo. Nos vemos, hasta la próxima.